Damos inicio al tema número 14, prorrateo del IVA, de la materia casos prácticos. En esta oportunidad vamos a desarrollar un ejercicio ejemplo correspondiente a una entidad a la cual le vamos a hacer una declaración de IVA. La empresa Supermercado Villa María Compañía Anónima es una entidad comercializadora de alimentos y víveres en general. Entre sus productos se encuentran algunos exentos y otros gravados. De tal manera se presenta la siguiente información para el mes de septiembre de 2020. Ventas grabadas con alícuota general, 150.000 millones con IVA, es decir, estas ventas sujetas al 16%, que es la tasa actual del IVA general, ya lo tiene incluido. Más adelante tenemos que desglosar lo que es la base imponible y lo que es el IVA. Tenemos las ventas exentas, es decir, que no están sujetas a este impuesto. Las compras exentas, con la misma característica. Las retenciones de IVA por compensar, por 20 millones. Esta es una cuenta de activo. Generalmente son los comprobantes de retención que me entregan los clientes. Generalmente estos clientes son agentes de retención. Y cuando la empresa le vende, estos le retienen el 75% del IVA de la factura. Por lo tanto, esta retención a favor de la empresa se convierte en un activo que va a ser deducible para la declaración, como lo vamos a hacer en este instante. Tenemos también compras grabadas con alícuota general por 100.000 millones con IVA. Y tenemos dos gastos. Gasto de alquiler por 15.000 millones con IVA y gasto de vigilancia por 20.000 millones con IVA. Para el caso de los gastos, para que sean deducibles, tenemos que tomar en cuenta que estén emitidos con una factura legal, que cumpla con todos los deberes formales que tiene que tener una factura. De lo contrario, si no cumplen con estos lineamientos, estos gastos no van a poder utilizados en la declaración. Es decir, pueden ser motivos de sanción, dado que al no ser emitidos por los lineamientos que establece los deberes formales de una factura, pueden ser motivo de sanciones. Entonces, ¿qué nos piden? Realizar los cálculos correspondientes a la declaración del IVA del mes de septiembre, realizar el llenado del formato de declaración de IVA 9930 del CENIA y realizar el asiento de pago o compensación del IVA, incluyendo el prorrateo. Entonces, con esta información vamos a pasar acá al Excel. En esta oportunidad tenemos ya acá los datos previamente ya descritos. Tenemos las ventas grabadas, las ventas exentas, las compras grabadas, las compras exentas. Y acá tenemos dos columnas para poder desglosar lo que es la base y el IVA. Recuerden que lo que eran las ventas grabadas y las compras grabadas, el enunciado me dice que ya tienen IVA, por lo tanto debemos que separarla. ¿Cómo lo hacemos? De la siguiente forma. El monto total lo dividimos entre la constante de 1,16, que representa el 100% más el 16% de la alícuota general. Quiere decir que esta es mi base imponible de las ventas y este es el IVA. El IVA es el 16% de la base. Obviamente, si sumamos la base más el IVA, me tiene que dar la cantidad correcta, 150.000 millones de ventas grabadas. Para el caso de las compras grabadas, vamos a hacer el mismo cálculo. Dividimos las compras con IVA entre la constante de 1,16. Este es mi base imponible y este es mi IVA crédito fiscal. Acá pues ya tenemos dos elementos primordiales para hacer la declaración. El caso del IVA de las ventas, de acuerdo a la ley del IVA, se le denomina débito fiscal, mientras que el de las compras y los gastos se le denomina crédito fiscal. Ahora bien, recuerdan que teníamos unos gastos, los cuales fueron los gastos de alquiler y
Por tanto, estos gastos tienen que ser prorrateados al momento de la declaración. ¿Por qué? Porque el crédito fiscal que se genere de acá no corresponde en su totalidad para las ventas grabadas, dado que una parte fue con IVA y otra no la tiene, que son los exentos. Entonces, para poder hacer este cálculo, vamos a separar lo que es la base imponible y el IVA de cada uno de ellos. En este caso ya lo tenemos acá. Recordemos la fórmula, es los 15 millones entre la constante de 1,16. Y en el caso de los gastos de vigilancia, los 20.000 millones entre la constante de 1,16. Estos son los créditos que vamos a denominar créditos prorrateables. Y sobre esta cantidad vamos a aplicar el porcentaje que me establece la siguiente fórmula. La fórmula me indica que las ventas grabadas voy a multiplicarlas por 100. ¿Cuáles son mis ventas grabadas? Ya la tenemos acá. Es la base imponible de las ventas que previamente habíamos calculado por 100. Y esa cantidad la vamos a dividir entre las ventas totales. ¿Cuáles son mis ventas totales? Esa base imponible que representa mis ingresos grabados más las ventas exentas, es decir, aquellas que no aplican o que no están grabadas bajo este impuesto. En total, al aplicar la división, tenemos un porcentaje de 59,78%. Ese va a ser el porcentaje al cual le voy a aplicar los créditos prorrateables. Entonces, ¿cómo lo calculamos? De la siguiente manera. Al crédito de los gastos que tenemos acá, le aplicamos el porcentaje de prorrata y esto va a ser mis créditos deducibles para estos gastos. Por tanto, la diferencia que tenemos acá del prorrateo del IVA de los gastos menos los créditos prorrateables me va a dar a mí el gasto de prorrata de IVA. Contablemente esto va a ser un egreso que más adelante vamos a contabilizar. Ahora bien, ¿cuáles son mis créditos totalmente deducibles o cómo lo determinamos? Este va a ser la sumatoria de el crédito de mis compras grabadas, que ya lo tenemos acá arriba, estos 13 millones, más los créditos prorrateables, es decir, los 2.885.000.931.496,23. Porque, si bien es cierto, no le estamos aplicando el prorrata del IVA a las compras grabadas. ¿Por qué? Porque este es un gasto totalmente deducible, porque son mercancías que se vendió. El prorrateo del IVA solamente se aplican para los gastos, no para las compras grabadas. Entonces, como aplicamos acá, el prorrateo se hizo sobre el IVA de estos dos gastos. Aplicamos la fórmula, tenemos el crédito deducible, tenemos el gasto de prorrata, que como indicaba va a ser el IVA de los gastos, menos lo que me dio el crédito prorrateable. Y ahora bien, ¿cuáles son los créditos totalmente deducibles? La sumatoria de el IVA de las compras, estos 13.793.103.448,28 más los créditos prorrateables, los 2.885.931.496,23 para un total de 16.679.034.944,51. Una vez ya determinados los datos, vamos a proceder a hacer la declaración del IVA. Acá tenemos un formato en Excel de una declaración de IVA, tal como lo establece el CENIAT. Esta tiene tres partes. Una, que es la información de los débitos fiscales correspondientes a las ventas. Aquí vamos a detallar lo que es las ventas grabadas y las no grabadas. Luego, en segundo lugar, tenemos lo que son los créditos fiscales.
los cuales también debemos separar cuáles son las compras no grabadas, cuáles sí, y aquí tenemos que incluir el gasto tenemos que incluir lo que es el crédito prorrateado, que ya previamente determinado, y cuál fue el crédito totalmente deducible para esta declaración. Por último, tenemos lo que es la autoliquidación para saber si en este mes toca cancelar IVA o por el contrario queda un excedente para el mes siguiente. Aquí mismo también debemos incluir lo que son las retenciones del periodo, que hacían mención, aquellas retenciones que me hacen mis clientes y me permiten a mí deducir el IVA a pagar.